a los organizadores por el trabajo que habéis hecho y por invitarnos también. Es el segundo año que hacemos un trabajo de investigación sobre el gasto militar. Y lo hemos hecho porque otros que hay no nos gustan los tipos que utilizan, y porque otra persona que se llama José Toribio, de aquí de Madrid, Getafe, que lo hacía antes, pues se ha cansado y es lógico, ¿no? Nosotros es el segundo año que lo hacemos y ya nos hemos cansado. O sea, es hacer el trabajo este es una mezcla de entre sudoku, puzzle, jeroglífico, tienes que tener siempre la ouija a mano, y luego con mucha suerte realmente no sabes cómo es la cosa. Muchas de las cosas que voy a dar son opiniones o estimaciones, ¿vale? Luego si queréis explico por qué en cada uno de los casos, pero es que es casi imposible saber cuál es el gasto militar real en España. No sé si en otro país se podrá conocer, pero aquí es una cosa pues que hay que consultar a videntes, ¿no? Hay dos cifras para empezar. Una que son 6.900 y pico millones de euros, que sería el presupuesto del Ministerio de Defensa, 7.000 millones, ¿vale? Y hay otra cifra que son 29.000 millones, que es el gasto militar que decimos nosotros que va a haber en 2013, ¿vale? Entonces, entre 7.000 y 29.000 millones, pues hay una diferencia gigantesca. Es multiplicar por 4. Es una pasada. Alguien miente. Nosotros o el Ministerio. Pero no es que nos hayamos equivocado en unas cifras, en unas comas. No. Es que nosotros decimos que se está gastando en España 4 veces más de lo que ellos dicen. O sea, es demasiado. ¿Quién miente? Pues no lo sé. Vosotros vais a tener que decirlo. Y estaría bien que hubieseis invitado a alguien del Ministerio pues, para que defendiese su postura, ¿no? El gasto militar... Bueno, el gasto militar no. Si consultáis esa página, ese blog que se llama Utopía Contagiosa, wordpress.com, ahí está el gasto que nosotros hemos calculado este año. El presupuesto del Ministerio de Defensa del año 2002 era 6.100 millones. Luego fue subiendo poquito a poco hasta el año 2008, que llegó al máximo, 8.100 millones, ¿vale? Desde el año 2008, poquito a poco, va bajando. Ahora nos dicen que este año vamos a gastar 5.900 millones, 6.000 millones, 7.000 millones, depende. Es muy difícil saber cuál es la cifra real, ¿vale? Es dificilísimo. Nosotros, una de las primeras cosas que nos ocurrió cuando empezamos a trabajar el presupuesto de este año fue que había 3 cifras sobre el presupuesto. Lo presentan de varias maneras. Hay un libro amarillo, un libro rojo, un libro verde, un libro gris. Tú te quedas alucinado y dices, ¿cuál cojo, no? Nosotros el año pasado cogimos el libro rojo, que viene todos los ministerios uno por uno. Este año hemos utilizado el libro rojo y el libro amarillo. Por aquello de que España rojo, amarillo y rojo, ¿no? Pues sería eso, ¿no? Entonces, yo digo cómo son las cosas, ¿no? En el libro amarillo, página 99, cuadro 321, dicen que son 5.700 millones el presupuesto del Ministerio de Defensa. 5.700, ¿vale? 90 páginas más allá, en el propio libro amarillo, pone que son 5.900 millones. Han subido ya 200 millones. Y en el libro rojo, pues son 6.900 millones, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Si no, lo sigo. ¿Lo habéis entendido? Pues ahora vais a explicárnoslo porque nosotros aún no lo hemos entendido. Vamos a ver, ¿cómo un ¿Qué es la gobierno... diferencia entre los libros? Porque uno amarillo no lo tiene. ¿Qué es la diferencia? Sí, hay 3 cifras sobre el presupuesto del Ministerio de Defensa. Sí, esto lo entiendo. Hay ¿Qué es la 3 cifras. diferencia entre los libros? ¿Por qué son 4? Yo no sé por qué hay esa diferencia. Ese es el kit de la cuestión. Nosotros seguimos perplejos.
¿no? Entonces, cuando empezábamos a echar sumas y tal, pues yo decía, a ver, 5.700 millones, y Juan decía 6.900, ¿vale? 6.900, vamos a concentrarnos. Y luego al rato yo decía 5.700 millones, decía Juan, no, 5.900, tío. Pero no eran 6.900. Bueno, ¿por qué puede ser que estas cifras, y hay una diferencia de 1.000 millones entre la más pequeñita y la mayor, ¿no? 1.000 millones. De euros. Sí, sí. O sea que es una diferencia grande, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Pues quizá, pero nosotros somos muy mal pensados, ¿no? Ganas de confundir. Y también que el libro amarillo es el que se leen los periodistas y el que se difunde con más rapidez. Y es el que tiene las cifras más pequeñitas. Bueno, que no sé. Pues puede ser ganas de confundir o puede ser ganas de aparentar menos. No lo sabemos, ¿no? Al final hemos descubierto una parte del misterio, que es que los 6.900 del libro rojo responden a los 5.900 del libro amarillo, más 900 y pico millones de lo que son los organismos autónomos del Ministerio de Defensa. ¿Sí? Pero luego cuento lo que son los organismos autónomos, porque es también una cosa muy curiosa. Vale. Os quisiera hablar de cada una de las partidas, muy poquito, ¿no? Gastos de personal. Pues fijaros que en personal las Fuerzas Armadas se gastan 4.500 millones de euros, ¿vale? El 75% del presupuesto del Ministerio se dedica a personal. Tenemos un ejército tremendo. ¿Qué organización puede funcionar gastando 3/4 partes de lo que tiene en personal? Pues una organización como el Ejército Español, que así funciona, ¿no? Pero luego esto significa varias cosas, ¿no?, que queremos aclarar. Nuestro ejército está sobredimensionado, pero por todos lados, por mandos y por tropa, ¿vale? En los dos aspectos. Este año va a haber una rebaja en tropa, ¿vale? Vamos a pasar de 82.000 soldados a 80.000, 2.000 menos, ¿vale? 2.000 menos. Y mandos vamos a seguir teniendo 54.766 mandos. Digo la cifra concreta porque hay que explicarla. 54.766 mandos es ilegal, porque la cifra legal máxima es 50.000. Pero hay 4.766 mandos desde este 2012, que seguirán en 2013, que no deberían estar, pero van a estar. ¿Vale? Por ejemplo, hay 16 tenientes generales. Bueno, teniente general es mucho, ¿no? Es casi por debajo del rey, ¿no? 16 tenientes generales cuando por ley solo debería haber 8. Digamos que está infladilla la cifra de alto mando. Es decir, 3 de cada 4 euros que están presupuestados en el Ministerio de Defensa son para gente, para soldados, ¿vale? Uno de los problemas que hay entre esta diferencia tan grande de los 7.000 millones a los 29.000 millones es que qué concepto de gasto militar utilizamos, ¿no? El Ministerio de Defensa nunca ha dicho cuál es el concepto de gasto militar que utiliza. Es más, si lo dijesen, pues seguramente tendría que contratar a Tipicol o al fallecido Gila para explicarlo, porque realmente sería curiosísimo. O sea, no usan nada, no usan ningún criterio. El único criterio que tienen es esconder lo más posible, reducir aparentemente la cifra lo más posible. Nosotros seguimos el criterio de la OTAN. Nosotros somos del mundillo pacifista, somos antimilitaristas, somos no violentos, hicimos objeción de conciencia en su tiempo, hicimos insumisión, queremos acabar con el ejército, pero el criterio de la OTAN es un criterio profesional, es un criterio técnico, es un criterio que ellos saben, ¿no? Ellos cuando dicen los militares esto, saben lo que están diciendo, ¿no?
Y la OTAN mete muchas cosas que nunca mete nuestro ministerio. Una de las cosas que mete la OTAN es los cuerpos paramilitares, ¿vale? Sea el que sea el cuerpo paramilitar. Entonces aquí tenemos un pequeño añadido en la cuestión de la diferencia que hay entre el ministerio y la diferencia que decimos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que la Guardia Civil es militar porque lo dicen ellos y porque es militar. El día que sea civil, pues diremos que es civil y quitaremos la cifra, punto. No es que tengamos una especial manía a los guardias civiles ni nada, pero es que son militares. Y punto, ya está. Entonces, si son militares, tienen que entrar lo que gastan en el gasto militar. Esto la OTAN lo dice así. Vale, pues si estábamos diciendo que el ejército tiene actualmente unos 134.000 efectivos, entre tropa y mandos, pues ahora hay que sumarle 84.000 guardias civiles más. Que nosotros hemos buscado hace poquito la cifra de 84.000 guardias civiles. Bueno, está mal, ¿eh? Está mal. De hecho, os sentís seguros, claro. Tanta gente velando por vuestra seguridad, pues es lógico. Al final son 218.000 y pico personas entre militares y paramilitares. Mucha peña. Y además es que estimamos, Utopía Contagiosa estima, que este año se van a gastar 2.700 y pico millones en la Guardia Civil. ¿Por qué lo estimamos? Que estará pensando la gente, claro, son unos vagos, ya se han hecho un lío con el gasto militar y con el presupuesto del Ministerio de Defensa, y ya no fueron al de Interior. Pues sí, hemos ido. Y cuando fuimos al Interior, todos contentos, venga a buscarlo, seguimos buscando, bueno, ya no seguimos buscándolo porque no, este año no han desglosado, no han separado policía de Guardia Civil. El año pasado sí. El año pasado era muy fácil, tú ponías en el buscador Guardia Civil, iba y veías una cifra, pum, la apuntabas. Este año tú pones Guardia Civil y no ves la cifra por ningún lado. Han juntado los dos a ver cuál es el gasto. Otra forma de esconderlo. Hombre, el ejército tiene como función defendernos. Si tuviese como función esconder a España, estábamos salvados. Eso es clarísimo, ¿no? Porque de verdad que cada año tiene una creatividad tremenda y este año pues no lo busques, que no lo encuentras. No han desglosado cuánto se gasta en Guardia Civil. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos puesto la misma cifra que el año pasado. Sabemos que está a la baja, ¿vale? Porque mientras la mayor parte de los funcionarios no van a tener mucha reposición o ninguna, en Guardia Civil y en cuerpos de seguridad sí que hay un pequeño porcentaje de reposición de personal, ¿no? A más personal, más gasto, ¿vale? Bueno, pues son 2.700 millones. Que sumados a los 7.000 que teníamos antes, pues ya estaríamos en casi 10.000 millones, ¿no? Pero estos 2.700 están por ahí ocultos. Hemos dicho que hay muchos soldados, muchos más mandos, mucho Guardia Civil. Y hay personal en la reserva. Pensabais que habíamos acabado. Vale, ¿cuántos son el personal en la reserva? No lo sabemos. ¿Qué hacen? Tampoco lo sabemos. ¿Cuánto cobran? Ni idea. ¿Quién les controla? Si es que alguien les controla. Tampoco lo sabemos. Y tampoco sabemos si son necesarios. Claro, no sabemos nada de ellos. ¿Son necesarios o no son? ¿Vale? Pero es curioso, son 554 millones de euros. O sea, que deben ser varios, ¿no? O poquitos que cobran mucho, muchitos que cobran poco, pero bueno. 554 millones, oye, no está nada mal. Vale, entonces tenemos militares, soldados, militares, mandos, Guardia Civil y personal de la reserva. Que para nosotros es esto último es algo que no conocemos, que durante el año 2013 lo tenemos que investigar para el año que viene en esta misma charla
pues intentar informar con un poco más de brillantez, porque la verdad es que no tenemos ni idea de esto, ¿no? Lo sentimos. Evidentemente, si tenemos tanta gente, pues esto tiene una consecuencia, ¿no? Que es que hay otros gastos, por el simple hecho de tener gente, que también se tienen que computar como gasto militar, ¿no? Por ejemplo, las clases pasivas. Las clases pasivas incluyen pues, las prestaciones de vejez, de muerte, de jubilación, retiro, orfandad, viudedad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay 2.300.000 personas que están dentro de las clases pasivas militares. Son muchos también, claro, normal. Hay tantos militares, pues es normal que tengamos que pagarles prestaciones por vejez, por muerte, por viudedad, etcétera, etcétera, a mucha gente. Esto es lógico, ¿no? Vale. 2.300.000 personas. Y el gasto son casi 4.000 millones. ¿Vale? Estimamos, porque no está desglosado, ¿vale? Este año ha juntado también las clases pasivas militares con las civiles, con lo cual hemos tenido que hacer unos cálculos, ¿no? Con la base del año pasado, no hemos puesto nada más. Todos nuestros cálculos son a la baja, ¿de acuerdo? Pero son buenos ocultando, ¿eh? Ya que tengamos un tesoro, pues son ya 4.000 millones, que íbamos por 10.000, pues ya vamos poco, 14.000. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Evidentemente, retiro lo de evidentemente porque, o sea, sería evidente, ¿no? Que además de lo anterior, pues había que pagar asistencia hospitalaria, sanitaria, mutualismo, todas estas cosas hay que pagarlas también, son personas y se lo merecen, ¿no? Lo que pasa es que son militares, y por lo tanto estas cosas también la OTAN las cuenta como gasto militar, ¿vale? Aquí se nos van también 878 millones de euros, 878 millones de euros. Aquí en la página web de Utopía, en el blog ese, hemos hecho algunos artículos que se titulan ¿pertenece España a los militares? Preguntamos, ¿no? Y no hemos respondido nunca, pero me parece que sí, ¿no? Hay 6 hospitales militares en toda España y más de 60 delegaciones sanitarias, bueno, una por provincia y pico, ¿no? Entonces, bueno, aquí cerquita también hay un hospital militar, ¿no? ¿Tiene sentido que haya hospitales militares? Son distintas las heridas militares que las civiles. Catarro militar, catarro civil. Pues no lo sabemos, ¿no? Como no hemos sido nunca militares, pues no hemos pillado catarro más que por lo civil, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos parece que esto es una de esas partidas que quizás si pasase a lo civil estaría más aprovechada y además estaría quizá mejor gestionada. Quizá no, pero a lo mejor sí, ¿no? Bueno, pues entre unas cosas y otras, 878 millones, ¿vale? Organismos autónomos militares, porque si a todo lo que llevamos que está en el Ministerio de Defensa le añadimos los organismos autónomos, pues al final tenemos otro piquillo, 976 millones. Vale. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los organismos autónomos militares? Venga, a que me diga uno, me invito luego unas cañas. ¿Autónomo? Organismos autónomos militares. Tú no, porque te está viendo. Yo no los ¿Los aeropuertos o algo así? Aeropuertos, no. Venga, voy a decir uno a ver si os animáis, porque dicho la gente se anima, ¿no? Hay una cosa en España que se llama Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? La cría caballar de caballos. Bueno, también tienen perros, ¿vale? La cría caballar. Ahora sí, que estabais a punto de decirlo. 15,6 millones. El Instituto de la Vivienda, la Infraestructura y el Equipamiento de la Defensa, famoso INVIE. ¿A quién no le suena el INVIE?
Bueno, no habéis estudiado nada para esta charla, venís. Bueno, puesto, ¿no? Pues el INVIER, 137 millones. El canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo. Hidrodinámicas, sí. 5,3 millones. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí 700 millones. El Servicio Militar de Construcciones. Hombre, los antimilitaristas no hacen más que echar más a los militares. Es verdad que los militares destruyen mucho, pero también construyen, ¿vale? Entonces ellos tienen un servicio militar propio de construcción, 11 y pico millones. Y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, 79 millones. ¿Vale? ¿Os habéis aclarado? Pues nosotros tampoco mucho, ¿vale? Porque estos organismos, algunos son de construcción, otros son de la vivienda, y es que a nosotros se nos ocurre un montón de pelos, claro, que somos antimilitaristas, ¿no? Primero, de la cría Caballar, el especialista es el otro miembro del grupo que vendrá en cuanto pueda, pues está en otra actividad. Paso a decirlo. Pero el Instituto de la Vivienda, la Infraestructura y el Equipamiento de la Defensa, hasta el año pasado, ha sido una de las joyas del Ministerio de Defensa, porque generaba superávit, ganaba dinero. ¿Cómo ganaba dinero el Instituto de la Vivienda, la Infraestructura y el Equipamiento de la Defensa? Con alquileres. Vendiendo cuarteles de caravanseros y toda esta zona, ¿no? Ahí. Vendiendo cuarteles, instalaciones militares, terrenos militares, alquilando también, ¿no? Lo que pasa es que está tan mal el mercado que ya este año hay que darles dinero, ¿vale? Los otros años, esto es una sospecha, ¿no? Los otros años es verdad que ganaban dinero. ¿A qué iba este dinero? Esta sí, esta lo tenéis que saber, por favor. Un militar que gana dinero, ¿en qué se gasta el dinero? En armas. ¿Quién lo ha dicho? Señora, en armas. He encontrado otra cosa que el año pasado no lo pusimos, pero que lo tenemos que investigar más. Como veis, todo... ¿Que no pagas? ¿Vale? No. Estaba hablando con él, perdón. El año pasado era el primer año que lo hacíamos y no teníamos mucha idea. Este año es el segundo año que lo hacemos y lo que tenemos es un jaleo mental de narices, ¿no? Hemos metido con 0 euros gastado, 0 euros, y ahora explico por qué, a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la famosa SEPI. ¿Sí, no? Vamos. Bueno, la SEPI existe, es una cosa que entre otros asuntos nos hemos enterado que tiene el 5,48% de EATS, que es la 7ª empresa mundial de fabricación de armas. Entonces es una sociedad con capital público, pagado por todos vosotros, que tiene el 5,48% de la 7ª fabricante de armas. Pero tranquilidad, porque también es suya parte de Navantia, ¿vale? Que no sabemos cómo está en el ranking, pero lo que es barcos y todo eso es muy potente. Y también participa en DEFEX, eso que nos hayamos enterado porque queremos escarbar y seguramente salgan más cosas. ¿Por qué hemos puesto 0 euros en la SEPI? Pues porque no tenemos ni idea de lo que gasta en lo militar, ¿vale? Y además porque no aparece desglosado en los presupuestos. Esto ya os empieza a sonar a matraca, ¿no? Casi todas las partidas no aparece desglosado. Bueno, pues puede ser mucho, puede ser poco. Nosotros simplemente hemos puesto que la SEPI tiene un componente militar y le hemos puesto 0 euros porque no sabemos cuánto ponerle. Dudamos entre 0 y 1, pero bueno. Aquí vamos a otro de los grandes mogollones. Los programas de modernización de armamento, que son una cosa, y los programas especiales de modernización de armamento, que son otra cosa, pero es lo mismo, ¿sabes? Entonces, y a ver si tenemos un poquillo de memoria, porque luego vamos a decir otra cosa y vais a decir, ah, no, esto ya lo vimos. Pues no es lo mismo. El programa 122A
es el de modernización, y el programa 122B, el de programas especiales de modernización, lo que se llaman los PEAs, ¿no? Vale, pues os cuento la historia de este año 2012, ¿no? En 2012, para el 122A, la modernización, se presupuestó 215 millones de euros. Y para el 122B, los PEAs, los especiales, se presupuestaron 5 millones de euros. En total, pues 220 millones de euros, ¿vale? 220 millones, ¿no? Lo haces así como que fuese mucho, no es mucho. Tranquilo, no es mucho. 220 millones, ¿vale? Entonces tenemos esa cifra. Vale, pues en el Consejo de Ministros del 9 de marzo se liberó un crédito, se aprobó en el Consejo de Ministros un crédito que concede el Ministerio de Industria. Claro, nosotros que estamos especializados en toda la cuestión de militarismo, por eso lo miramos, ¿no? No vamos a mirar en la industria, ¿por qué no? Pues ahí liberaron 309 millones para el Eurofighter, que es el avión de combate europeo. 309 millones de rondón, al poquito tiempo de aprobar los presupuestos. Pues ya os acordáis, los presupuestos de este 2012 se aprobaron tarde, ¿no? Bien, pues en septiembre de 2012 se aprobaron 1.780 millones de euros en el Ministerio de Industria, por supuesto, para varios programas especiales de armamento. Es decir, que si partíamos de 220 millones presupuestados, al final se gastaron esos 220 millones más 1.700 más 309, 2.300 millones. ¿Vale? Estos millones, bueno, menos los que he dicho, los 214 y los 5, todos los demás están en industria, ¿vale? Con lo cual, ¿a quién se le va a ocurrir meterlos en gasto militar? Tropillo muy bueno, son buenos escondiendo, ¿vale? ¿En cuántos programas de armamento participa España? Unos cuantos. Algo más concreto. Yo sé, 1.000, 6, 20. 20 ya te parece bien, ¿no? O sea, tú con 20 programas... No, no, 20 más. bueno, Más. Sí, sí. Más. 30, Más. 40. No sabes, ¿no? Vale, solo los PEAs son 28, 23, no me acuerdo ahora, pero 20 y tantos. Y luego los de modernización, no especiales, pues otros tantos, otras varias decenas. Es decir, España, es decir, nosotros estamos produciendo armas a lo loco. Pero a lo loco. ¿Vale? Y pues es de todo. Cazas, tanques, submarinos, helicópteros, misiles de corto alcance, de largo alcance, munición fuerte, munición débil, esto, aquello, de más allá. Decid lo que queráis, da igual. Ahí estamos. ¿Vale? Esto es una cuestión que es importante saberla. Y nosotros somos grandes fabricantes de armas y exportamos muchas armas. No os pongáis esa cara de que no sabíais, no, claro que sabíais y sacamos beneficio de ello. Una cosa muy curiosa que empezó con el gobierno de Aznar, del cual era secretario de Estado de Defensa, un señor que se llama Pedro Morenés. ¿Os suena de algo? Pedro Morenés, ¿os suena? Sí. Sí. Este hombre se inventó una forma de conseguir que España modernizara sus armamentos. Los famosos programas especiales de armamentos, los PEAs, que he dicho antes, ¿no? Entonces, esos 20 y tantos programas que hay,
nos han llevado a una cosa muy clara, que es que España tiene una deuda, según los presupuestos, en total de 101.000 millones de euros. Una deuda total de 101.000 millones de euros. Espectacular. Pues 31.000 millones de esos euros son deuda militar. ¿Vale? Es decir, el 31% de la deuda del Estado español es deuda militar. Es verdad que los bancos tienen mucha deuda, ¿vale? Y se ha montado una tremenda con eso. Han salido todos los días en los periódicos, en la tele, el país casi se va a la quiebra, y estamos hablando de 40 y tantos mil millones, los que nos tienen que dejar ahora. Pues en deuda militar, en armamentos, tenemos una deuda de 31.000 millones. No es tan grande, pero es muy grande. De los 101.000 millones de deuda que tiene España, 31.000 millones son de deuda militar. Es un problema mayúsculo, es un problema gigantesco. Es un problema que, si lo miramos bien, si esos 7.000 millones de presupuesto este año lo multiplicamos por 4, significa que durante 4 años el Ministerio tendría que estar pagando deuda, ¿vale? El año pasado nosotros empezamos a apuntar esto de la deuda. El año pasado, más o menos por esta época, ¿no? Y eran 23.000 millones. Pues en un añito se nos ha puesto en 31.000 millones y sigue subiendo. Entonces la deuda militar es bestial, es un problemón gigantesco, del que nadie sabe nada, del que nadie dice nada. Y es un error. Bueno, un error y un horror, ¿no? Es tremendo. 31.000 millones, pero ahí están, saliéndose de rositas. Ni una crítica, nada. Porque saben esconder bien. Bueno, pues dos cosas. Porque saben esconder bien y porque la sociedad española, es decir, nosotros, pasamos de los militares y están hundiendo la economía. Están hundiendo la economía. Nosotros tenemos algunos artículos que los podéis buscar en la web que titulan algo así como la burbuja financiera militar, porque la burbuja del ladrillo explotó, fijaros lo que pasó, la burbuja de Wall Street y de todas las preferentes y las, ¿cómo se llaman estas cosas? Yankees, ya no me acuerdo, pues también explotó y fijaros la que se armó. Algún día va a explotar la deuda militar, esa burbuja va a explotar, y el día que explote se va a armar también bueno, ¿vale? Entonces, ¿recordáis? Es por el sonido. Puedo gritar, soy profesor, o sea que si quieres grito y... Son 31.000 millones, 31.000 millones que tenéis que tener en la cabecita, por ahora. Esto, ¿quién lo paga? El ministro, ¿no? El ministro, sí, sí. El ministro también está voluntario. En cómodos plazos, ¿no? En cómodos plazos, sí. Efectivamente. Pues esto lo pagamos todos con nuestros presupuestos, ¿vale? Una cosa que queríamos explicar porque es muy bonita. Este ministro es un genio. Es un genio. De verdad que podríamos tener este ministro en todos los ministerios y nos iría muy bien. ¿Cómo se generó esa deuda de 31.000 millones en no muchos años? En no muchos años. Estamos hablando desde Aznar para acá. Bueno, pues el Estado decía a la industria militar: hemos visto que Francia tiene unos aviones que... aviones. Y decía, bueno, si es que nosotros cuando queráis os los fabricamos. Nosotros fabricamos esos aviones, pero con muchas mejoras. Y decía el Estado, fenómeno, ¿de verdad que no los fabricáis? Y decíamos, sí. La industria militar decía, sí. Y entonces se llegaba a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el que la industria militar iba a entregar, por ejemplo, esos aviones o esos tanques o lo que fuese, ese armamento, dentro de 10, 15 años, ¿no? ¿Vale? Pero la industria militar decía una cosa: es que no tenemos dinero. Ah, no hay problema. No hay problema. Bueno, me imagino que todos habéis ido a pedir dinero alguna vez a cualquier ministerio, ¿no? Siempre os lo han dado. No hay problema.
No, que hay gente que pone cara como que... Pues esto es así, El que no haya ido a cualquier ministerio a pedir un préstamo, pues no lo sabe, pero siempre que vas te lo dan, ¿vale? Pero nunca hay problema, ¿vale? Bien, ¿qué interés le ponía el Estado a las industrias militares por adelantar el 100% del dinero? ¿Eh? Joder, pero tú te estás fijando en un lado. Cero, el 0%. Bueno, esto, los que habéis ido a pedir cualquier préstamo a cualquier ministerio, sabéis que siempre el interés es el 0%, ¿no? Ese era el interés habitual. Tienes un problema con tu hipoteca, tú vas al ministerio y te dicen, no pasa nada. Además es al 0%, ¿me lo devuelves en 10 años? No pasa nada, 0%. A la industria militar se le conceden los créditos para fabricar armamento a un interés del 0%. ¿No lo sabíais? Nosotros hasta el año pasado tampoco. Y no nos lo creíamos. Vamos, si no hubiese sido porque estábamos leyendo un papelón oficial del Ministerio de Defensa, pues no nos lo hubiésemos creído. Al 0%. Es decir, nada. Es decir, todo ese dinero que prestamos, todos los intereses, no es que no genere intereses eso, sino que los estamos poniendo nosotros, nuevamente nosotros, ¿vale? Bueno, pues 10 años después, 15 años después, 20 años después, a ver quién se va a acordar de un acuerdo de hace 20 años para que te den unos aviones de no sé qué modelo. Pues ya cogen y te los dan, ¿no? Y te dice la industria militar, lo que pasa es que se nos ha encarecido esto, se nos ha encarecido aquello, se nos ha encarecido... El ministerio, ya sabéis, ¿no? No hay problema. Se paga lo que pidan, ¿no? Pero a todo esto nosotros hemos perdido esos intereses, ¿no? Es decir, somos grandes exportadores de armas, somos grandes fabricantes de armas y lo estamos haciendo a conciencia, lo estamos haciendo a pulso, al 0% de interés. Lo único, no hay ningún beneficio de esa exportación de armas, digamos, público. Públicos, sí, hombre, conseguimos muertos en otros países, por ejemplo. No, pero como industria, si hay una parte pública que consiga beneficios públicos, ¿o no? Vamos a ver, hemos hecho la división, no sabemos a cuánto toca cada uno, pero que sepáis que os lo pagáis pronto o posiblemente en febrero sean 32, 33.000, cifras que estemos usando, ¿vale? Además de esto, hay unos créditos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que no son los mismos que lo anterior. ¿Vale? Esto es el programa 464B. Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa. 218 millones. ¿Vale? ¿Para qué valen estos millones? Pues valen, por ejemplo, para el avión militar A400M, submarinos S-80, misiles de corto alcance que fabrica Santa Bárbara, helicópteros NH-90, o sea, militar 100%, ¿no? Aquí no hay duda. Pero es que luego nosotros hemos visto que hay un programa 467C de investigación y desarrollo tecnológico industrial y otro que se llama 422B de desarrollo industrial, que son susceptibles de financiar también el complejo militar industrial. ¿Por qué lo hemos visto? No es que no lo imaginemos, sino que los presupuestos tienen una parte de tablas, que ahí ya te pueden marear, y luego una parte de literatura debajo que te va explicando qué objetivos quieren conseguir, ¿no? Pues en estos objetivos se les ha escapado una cosa que nos hace sospechar que quizá nos hemos quedado cortos. Pero por ahora no hemos puesto nada en esos porque no estamos seguros, ¿vale? El Centro Nacional de Inteligencia, el espionaje español, ¿vale? El Centro Nacional de Inteligencia siempre ha sido el Ministerio de Defensa hasta que llegó Rajoy. Hizo una jugada brillante. Lo llevó al Ministerio de Presidencia. Entonces hay otra gente
que ya no lo cuenta como gasto militar. Pues a nosotros parece que sigue siendo tan gasto militar como el año anterior, ¿vale? Son 203 millones. Y hay otra cosa curiosa, ¿no? Que es que el 82% es también gasto de personal. ¿Os acordáis? Mucho mando, mucha tropa, muchos en reserva, mucho guardia civil. Pues también gastamos casi todos los personajes en personal. O sea, no es que espiemos con cosas ultra sofisticadas, no. Mandamos un señor a hacer enfrente con el periódico y una gabardina a vigilar. Lo que ha sido el espionaje español de siempre. Operaciones de mantenimiento de la paz. Claro. Mantenimiento De la paz. Operaciones de mantenimiento de la paz. Hay que poner mucho morro para decir que las operaciones de mantenimiento de la paz son gasto militar. Pues sí, ¿para qué lo vamos a negar, no? Pero es que además esto es una cosa muy bonita, porque para el 2012 estaba presupuestado 14 millones de euros. Se acabaron gastando 766. Se fue un poquito. Presupuestado para 2013, 15 millones. Viendo que el año pasado se les había ido de 14 a 766, han dicho, vamos a presupuestar más. Y han dicho, pues presupuestamos 15. ¿Vale? Pero justo presupuestan 15. Justo lo mandan al Congreso, justo sale el ministro de Defensa diciendo, pero la verdad es que prevemos que vamos a gastar 770 o más. Joder, pues si ya lo sabes, presupuéstalo. ¿Por qué no lo presupuestan? Para ocultarlo, ¿no? Para que no salga, ¿no? Para ocultarse del mundo. Entonces esto está mejor que este otro que no tiene nada. Pues, compadre, fijaros si la cosa es tan escandalosa, que ya no es que los antimilitaristas digamos que, hombre, esto no puede ser. Es que el Tribunal de Cuentas, que no sabemos ni dónde está, porque no hemos tenido nunca infiltrados ahí, en el movimiento pacifista, el Tribunal de Cuentas este año le pegó un varapalo al Ministerio de Defensa diciendo que no son formas, que había estado estudiando la forma de presupuestar en operaciones para la paz y lo que gastaban, y es que se les iba muchísimo, y que tenían que presupuestar bien, que tenían que presupuestar unas cifras que más o menos se pareciesen, no 60 veces menos, ¿vale? Declaraciones del ministro, que sí. ¿Qué ha hecho el ministro? Bueno, se lo ha olvidado, pero un año de estos presupuestan. Perdona, de los 30.000 millones que habíamos dicho, 31.000, ¿cuánto se paga al año real en los plazos? Muy bien, pues es una buena pregunta. Yo sí que te doy el link de los presupuestos, ¿vale? Y si lo encuentras, me lo dices, ¿vale? Nosotros no lo hemos encontrado. ¿Pero se decía que 8.000 o no? 8.000, no, o sea, bastante más seguro, ¿vale? Pero es un poquillo, es un tema severo. Bueno, no hace falta que os levantéis porque estamos en familia, ¿no? Pero voy a hablar de la Casa Real, ¿vale? Es, ojito, qué susto. Bueno, nosotros el año pasado metimos a la Casa Real, ¿no? Y solo teníamos un dato, que cobraba el rey y el príncipe 0,44 millones de euros al año. Eso es lo que pongan los presupuestos, claro, luego tienes un negocio, ¿no? Pero esos 0,44 millones los metimos el año pasado porque el rey es militar y el príncipe es militar, y son los jerarcas, o sea, los jefes de lo militar, ¿no? Vale, pues este año nos hemos enterado que además en la Casa Real hay 5 sueldos, 5 personas que son altos cargos militares de la Casa Real, con graduaciones de general, teniente general, o sea, gente muy importante, o sea, que tienen que cobrar bastante, pero no sabemos cuánto cobran, ahí hemos puesto un cerito. Pero es que además nos hemos enterado por la prensa que en el año 2011 dentro de la Casa Real hay un montón de estructuras y una de ellas es la Guardia Real. ¿Habéis visto la Guardia Real? Bonito, ¿no? Bonito.
La Guardia Real es un cuerpo especializado en el ejército, especializado en el arma. Especializado, muy especializado. O sea, que tienen que hacer el pari ahí. Vamos, están ahí, esas cosas, salir a foto y esas cosas, ¿no? ¿Cuánto gasta la Guardia Real? 45 millones en el 2011. Y nosotros hemos dicho que para el 2013 van a gastar 45. Me parece que es a la baja, pero bueno, ¿qué más da? Pero la Casa Real tiene una parte de gasto militar. ¿Vale? Hay presupuestados 51 millones para la OTAN y colaboración con otros organismos internacionales de seguridad, ¿vale? Bueno, esto sí que es un jaleo. Lo demás era un jaleo, pero esto es un jaleo. Esto es muy jaleo. Porque aquí estamos hablando del Ministerio de Exteriores, ¿no? ¿Vale? Entonces hay algunas partidas que casi las dicen, otras que te va pareciendo así que las van a decir, pero luego al final no. Otras que sí que dicen, pero que tienen muy poquito dinero. Y otras que nos hemos enterado por la prensa, ¿no? Entonces, jope, pues 31 millones y pico se gastan para estas cosas, ¿no? Novedad. Vamos a gastar, esto es por la prensa, 1,5 millones de euros que sepamos nosotros para participar en los programas de drones de la OTAN. ¿Quién no quiere participar en los programas de drones de la OTAN? A ver, levantad la mano. Bueno, claro, que es participar. Bueno, pero porque estáis ya... Porque estáis así. ¿Sabéis lo que son los drones? Suena muy mal, suena muy mal. Los drones suenan mal, ¿no? Para empezar, suenan mal. ¿No sabéis lo que son los drones? Pues es una cosa muy importante que vamos a gastar muchísimo en los próximos años. Son aviones no tripulados, ¿vale? Son aviones no tripulados. Es una industria floreciente y España, claro que está ahí. Hay un, ¿cómo se llama el pueblo? En Galicia. Está en Orense. Está en Orense, un pueblo de Orense, pues han puesto allí una base para probarlos y tal. O sea, Cumián. ¿Eh? Cumián. No, los aldeanos de la zona alucinan, claro. Imaginaos ahí a unos orensanos viendo aviones no tripulados y tal. Estos aviones no tripulados se están usando en multitud de conflictos, ¿vale? Y ya han producido muchísimos muertos. En Gaza ahora, por ejemplo, dice Juan. Tú lo que quieras, tío, ya estoy seco. Pero ya acabo. Y es que tenemos un mal agua. Gastos de coordinación civil-militar para la seguridad aérea. Que quieras que no, pumba. El año pasado nos encontramos en el Ministerio de Fomento que había una cifra ridícula para todo lo que estamos hablando. 280.000 euros para la coordinación civil-militar de seguridad aérea. Y dijimos, hombre, si no hubiese militar no habría que coordinar. El razonamiento es potente. Pero significa que el Ministerio de Fomento también, que nosotros sepamos, colabora en ocultar gasto militar. Calderilla, pero bueno. Ah, este año no hemos encontrado cifra. No la han desglosado. Por lo cual hemos puesto la del año pasado, ¿vale? La han ocultado. A lo largo del año, pues vamos viendo noticias, esto, aquello, vamos allá. ¿Y quién no conoce los famosos patrulleros de la Armada de la clase Chirurreu? Esto es habitual. Pues son del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no sé qué, Medio Ambiente, de todo, ¿no? Pues también financian patrulleros militares, patrulleros de la Armada, para vigilancia pesquera, no sé dónde. El año pasado no estaba desglosado y este año tampoco lo han desglosado. Sabemos que son 0,04 millones. Por una noticia de la prensa, pero nos parece que eso es mentira, porque con 0,04 millones, como sea un bote de remos, pues no mandas a nadie a patrullar por ahí, ¿no? ¿Os acordáis de los intereses de la deuda? Los 31.000 millones. Pues nosotros decimos que si 100.000 millones son la deuda que tiene el Estado español, 31.000 millones son la deuda militar, pues que antes o después, este año, ojalá este año, porque si lo pagamos el que viene va a ser mucho más, lo que nos van a soplar de intereses, ¿vale? Pues si lo que dicen los presupuestos es que
van a pagar 38.590 millones de euros en intereses de la deuda, ¿vale? Pues nosotros decimos que más o menos el 31% tiene que ser militar. Y entonces nos salen 12.000 millones. Una burrada. Esta cifra es discutible. Las otras no. Esta es discutible, es verdad. Nos podría decir, hombre, seguramente no sea esta la cifra, y diremos, pues puede ser. Pero lo que decimos es, vale, si no quieren que pongamos esta cifra, que es lógica, pongan ustedes qué parte de los intereses de la deuda son civiles y qué parte son militares. Y nosotros cogemos esa cifra y la cuantificamos, ¿vale? Pero eso es tan bestial, el problema de la deuda militar, que queríamos cargar las tintas de aquí, ¿vale? Porque es muy importante, ¿vale? Ya acabo, parece que quedan dos cosas. Vale, en los presupuestos hay una partida que se llama fondos de contingencia. Además de Ministerio de Exteriores y Ministerio de Defensa, que no saben presupuestar nada, pues son malísimos presupuestando, pues los demás ministerios sí que son serios, pero por ejemplo vamos a suponer que hay una catástrofe o una enfermedad y hay que comprar medicamentos o que hacer un plan de apoyo a una población, ¿no? Pues los fondos de contingencia es un 2% del total que se usa para imprevistos, ¿no? ¿Vale? Pues estos fondos de contingencia en los últimos años han estado altamente militarizados. Es decir, muchas de las partidas que no se aprobaban en los presupuestos y que se iban aprobando durante el año venían de los fondos de contingencia, ¿de acuerdo? Pensamos que este año, en 2013, se van a gastar alrededor de unos 500 millones de euros en esto. Están muy militarizados. Y luego hay otra cosa. ¿Cuánto es el total de los fondos contingentes? Un 2%. Un 2% del total. Pero no me acuerdo del total. Sabía que alguien me iba a preguntar, pero es que no quería buscarla. Si después de todo lo que gastamos, si después de todo lo que ocultamos, si después de todo lo que no decimos, si después de todo lo que engañamos, y además de los fondos de contingencia, nos hemos quedado sin dinero para la militar, ¿qué hacemos? Los créditos están presupuestarios, claro. Pues como ya todo está tan militarizado y no saben de dónde tirar, ahora directamente hacen créditos extra presupuestarios. Extra presupuestarios. Esto ya es extra, ¿no? Y pensamos que este año se van a gastar, este 2013 se van a gastar mil y pico millones aquí también, ¿vale? Al final a nosotros, pues entre unas cosas y otras, de aquí para allá, y todo esto nos sale en 29.000 millones de euros, que es una bestialidad, es una locura, es indecente, es una pasada, es horrible. Bueno, si paso de poner más adjetivos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, joder, la que se va a armar en el Congreso cuando lleguen estos presupuestos militares. Bueno, lo que habéis visto todos, la que se ha armado, ¿no? Ha habido unas críticas feroces, ha habido un... bueno, ha sido un sin vivir casi, prácticamente. Pues el PP ha hecho algunas enmiendas a estas cosas. Está muy fácil. Para que se aumente el gasto militar. El PSOE ha hecho algunas enmiendas para que se aumente el gasto militar. Izquierda Unida. Izquierda Unida. No he hecho enmiendas. Sí, sí. Otra vez pasa eso, sí. Pero ha hecho enmiendas. No, Unas que sí y otras que no. Parecen el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tan esquizofrénicos. Unas cosas sí y otras cosas no. O sea, tienen Izquierda Unida o no tiene posición, o tiene varias posiciones, o es un desastre, o es un jaleo, o no se enteran, o todo junto, no lo sabemos. Y luego pues ha habido un par de enmiendas. Ah, bueno, Convergencia y Unión también. No, UPyD. Convergencia y Unión no, pero... Ah, bueno, UPyD, claro, que se aumente el gasto militar, claro. Efectivamente. Son muy militaristas los de UPyD. Y ha habido un par de enmiendas curiosas, ¿no? Bueno, algunas de Izquierda Unida han estado bien,
La enmienda general de Izquierda Unida a los militares ha sido que se rebaje el gasto militar, aunque luego presentaban enmiendas parciales para que se aumentase el gasto militar, con lo cual pues esa parte tampoco la hemos entendido. O sea, realmente estoy dando una chapa de 1 hora y media en la que la mayor parte de las cosas digo que no las entendemos, pero es que no las entendemos nosotros, pero no pensamos que se puedan entender por nadie normal y corriente. Y ha habido alguna enmienda, 2 en concreto, para que vamos a mentir, una de Esquerra y otra de Usue Barcos, que es de Nafarroa que han estado bien, esto nos ha gustado. Bueno, han dicho que se quitase una parte del presupuesto militar y que se dedicase a usos civiles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya las han aprobado, ¿no? No han aprobado ninguna. No. Esto por un lado, ¿no? Nuestros parlamentarios, nuestros políticos, nuestros partidos políticos, pues nada. Ni fu ni fa. Ahora vosotros sabéis más, mucho más, que cualquiera de ellos. Bueno, perdón, salvo los del PSOE y del PP, especialistas en defensa. Pero es que eso saben de la marinera. Esto nos podían explicar todo esto. Y saben ocultar, ¿vale? Esos son los culpables. Izquierda Unida, Esquerra, el Bloque, ¿no? Todos estos, nada, ni flu. No saben ni lo que está pasando. Penoso. Es penoso por su parte, pero es que la sociedad española, en la que estamos, tampoco sabe nada de esto. Con lo cual, esta charla, este público que tan amablemente ha escuchado, aunque no ha aceptado casi ninguna pregunta, esta chica, ¿usted quiere venir al grupo Utopía Voluntariosa? Pues tiene... No me dan tiempo para más. ¿No te da tiempo para más? No, ya tengo más. Vale, pues... la sociedad española tampoco se entera del gasto militar ni de nada de esto, ni de que nos mienten, ni de que nos engañan, ni de que nos roban, ni de nada, ni de la deuda, ni de nada. Entonces, desde que murió Franco, les hemos dejado a los militares ahí que hagan lo suyo. Ellos no se meten con nosotros, no nos dan golpes de Estado, nosotros no nos metemos con sus cuentas, ¿vale? Y ya está. Esa es la paz a la que hemos llegado, ¿no? Pero es una paz dañina, muy dañina para nosotros, ¿vale? Entonces, esto es importante, me parece. Esto es incluso vital. Y lo decimos así, decimos que es vital, ¿vale? Porque esa deuda nos va a provocar algo muy grave dentro de poco. Y es vital porque si de esos 7.000 millones a esos 29.000 millones van 22.000 millones, o da igual si nos hemos equivocado 10.000 millones, con 10.000 millones se hacen muchas cosas, señoras y señores. Se hacen muchas cosas en medio ambiente, en sanidad, en educación, en ayuda a los mayores. Muchas cosas, muchas cosas. ¿Por qué no ponemos créditos al 0% para investigación contra el SIDA, contra el Alzheimer, contra lo que sea? ¿Por qué no? Bueno, será porque no se les ha ocurrido, ¿no? Pero en cuanto se les ocurra y les obliguemos, seguro que España hace investigación biomédica, por ejemplo, ¿no? Es nuestra responsabilidad de la sociedad española, del 15M, los grupos panelistas, por supuesto, primero antes que nadie, difundir esto, que se conozca, que se entienda, Rosa, y que la gente tome postura contra esta locura, ¿no? No es peccata minuta, es bestial, y sentimos no poder dar datos más concretos, más exactos, pero hemos hecho todo el trabajo que hemos podido y es que nos lo pone muy difícil, ¿no? Hablábamos con Luis, seguramente le conocéis, González, ¿no? Luis González de Ecologistas en Acción, y se partía la risa, ¿no? Y él decía, yo algunas veces he mirado lo de los presupuestos para cosas así relacionadas con el medio ambiente, y dice, pero vamos, no hay que buscar en otros ministerios, ¿eh? Y decíamos, no, y dice, pues vamos, no hay que buscar ni en el propio ministerio, ¿sabes? Que no hay nada. Pero claro, le decíamos, claro, es que esto que sobra de aquí, que sobra de lo militar,
qué podríamos hacer en el Ministerio para Ecología, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. En el fondo, esta charla, después de marearos con las cifras, y ahora que ya os tengo medio gilipollados a todos, pues a lo que venimos es a decir que tenemos que reivindicar ese gasto militar, cambiarlo a gasto civil. Tenemos que apropiarnos de ese gasto. Tenemos que hacerlo nuestro y empezar a cambiarlo. Vale. Muchas gracias. No aplaudáis porque tenemos la segunda parte. De economía de Sol, y estoy aquí porque hace un año hicimos una propuesta sobre gastos militares en la que recogíamos todos estos problemas que ya existían igual hace un año. Manejábamos cifras del año anterior, o sea, de hace 2 años, la realidad era la misma y yo quería que hablara sobre Pepe porque iba a dar cifras actualizadas y la situación siendo la misma, pues mejor oír los últimos datos. Entonces, he intentado quitar de nuestro discurso las cifras exactas y quería solamente hablar de las grandes ideas de economía que pueden quedar detrás de los números, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestra campaña de Desmontando Mentiras, voy a intentar pues, descubrir unas cuantas mentiras que se ponen en el mundo de los gastos militares. Bueno, en principio, el ocultamiento de gasto militar es obvio, ya lo han detallado. Y dice la intuición que ese gasto se esconde porque realmente hay un rechazo de la gente, o sea, es un gasto que casi cualquier persona percibe como un gasto inútil o negativo. Pero una cosa es que sentamos el pulso hacia ese tipo de gastos y otra cosa es que no nos dejemos a veces pues, liar por argumentos o por las ocultaciones que nos hacen con ellos, ¿no? Tú, por ejemplo, antes preguntabas ¿y qué beneficio deja la industria militar? ¿Qué puestos de trabajo? Que es un recurso bastante habitual del sistema, ¿no? Decir, bueno, claro, la industria de la muerte tal y cual puede ser una cosa a quitar en el futuro, pero justo ahora, estando en crisis, no es el momento de suprimir puestos de trabajo, además en tecnología punta, en nuevas tecnologías. Bien, la industria militar crea empleo, y además crea empleo de altamente cualificado. Pero es que, claro, cualquier industria en la que inviertes 31.000 millones o a la que le prestas 15.000 millones a interés cero, tiene que generar empleo. O sea, hay que ser muy útil para no generarlo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer no es esa. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer y que por suerte se han hecho otros antes que nosotros es dónde deja más el dinero invertido por el Estado. Entonces, ha habido universidades que han hecho trabajos económicos en los que intentaban calcular un euro invertido en gasto militar, en educación, en sanidad o en transportes públicos, cuánto rendía más, ¿vale? La conclusión ha sido, por suerte, la que nos interesa, y es que el que dejaba menos beneficio era el gasto militar. La demostración era a base de cifras y tediosas, y que no referencia a los estudios. Pero la idea que subyace detrás de ellos es muy fácil de entender. La idea es que un euro invertido en educación, en sanidad, en transporte público, crea una red de beneficios que viaja en el futuro, o sea, que se deja sentir en el futuro a base de gente formada, a base de gente sana,
a base de transportes mejores, mientras que el gasto militar acaba cuando el arma construida se guarda en un almacén hasta que caduca o hasta que, por desgracia, hay que hacerla explotar en un milisegundo. Entonces, el dinero invertido en educación, sanidad, en transporte, en muchísimas cosas, en investigación de Alzheimer, es un dinero que recuperamos multiplicado en el futuro, mientras que este dinero no lo es. Entonces, ya decía, ante la manifiesta obviedad de que invertir 31 millones deja beneficio, vamos a invertirlo en lo que genera más progreso social y más riqueza futura. Otra mentira que ya nos la han explicado muy bien es la mentira de la deuda, y quería otra vez entrar en ella porque es que realmente es tan grave como los compañeros nos quieren hacer ver. Voy a mencionar a Grecia, que va por delante de nosotros en desgracia, y además sirve de ejemplo bastante, porque vamos, le seguimos de cerca. Grecia, antes de la crisis, era la 20tanta economía del mundo y, sin embargo, tenía el cuarto gasto militar del mundo. Era una cosa absurda, sencillamente absurda. Estaban ahí enfrascados en una supuesta carrera de armamento con Turquía y perteneciendo los dos a una misma esfera de poder. Y bueno, pues por supuesto había intereses por ahí y estaban gastando una fortuna en gastos militares. Cuando ha llegado la época de negociar con la Troika los recortes, pues ya sabemos lo que ha pasado. Se le exige a Grecia que quite pensiones, que despida funcionarios, que recorte en sanidad, en educación, que venda puertos, aeropuertos, que venda islas. Todo eso han sido consejos generosamente ofrecidos por la Troika. Con respecto al gasto militar, ¿qué han dicho? Pues que tienen que honrar sus compromisos adquiridos y que tienen que mantener el gasto militar. Puede parecer de locos si no nos damos cuenta de que el mayor suministrador de armas a Grecia es Alemania, que es la que lleva la voz cantante en la mesa de negociación con Grecia. Bueno, Grecia empezó 2 años antes que nosotros los recortes y siempre se dice aquí, todos se empeñan en decir que España no es Grecia, pero la verdad es que en cuanto pasan 2 años, aquí sufrimos lo que sufrió los griegos 2 años atrás. Y en el tema de los gastos militares, a lo mejor no llegamos al despilfarro griego, pero que no nos creamos que andamos muy detrás. Con Aznar y con Zapatero se adquirieron un armamento absurdo para un país como España, pues eso, cazas para lucha en el aire, carros de combate para invadir no sé qué país vamos a invadir. Sí, efectivamente es el tipo de argumento que necesitamos justo para defender Palestina. Pero Afganistán... Bueno, ahí estamos, pero ni siquiera lo llevamos, porque también tenemos unos problemas muy curiosos, y es que compramos ese armamento súper sofisticado, pero no tenemos capacidad de llevarlo a ningún sitio ni presupuesto para hacerlo. Nuestro buque insignia, el portaaviones, el Príncipe de Asturias, está atracado porque requiere unas reparaciones, unos mantenimientos que superan su precio inicial con lo que lo construyeron, y no se usa. Y estas armas, pues, que todavía no han sido entregadas la mayoría, ya veremos dónde acaban siendo utilizadas. Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta es, vivimos en una burbuja, hemos estado 10 años en una burbuja y decíamos que todo nos iba bien. España partía de una situación de retraso con respecto a Europa. Teníamos un retraso en servicios públicos, en servicios sociales, en educación y en sanidad. Cuando tuvimos dinero, ¿en qué lo gastamos? O sea, se nos ocurrió
coger carrerilla e impulsar servicios sociales? No, o sea, nos gastamos 6.000 millones en armamento de última moda. El problema es que ese armamento, que era carísimo, había que empezar a pagarlo por casualidad, aquí no hubo mano negra, justo cuando empezó la crisis. Y aquí ya el problema se hizo enorme. La diferencia entre los 23.000, 26.000 millones iniciales y los 31.000 en la que nos encontramos a día de hoy es porque a la desesperada se está intentando aplazar los pagos o ampliar el plazo para pagar ese armamento. Y claro, hacer eso supone una penalización, supone intereses más altos. Y esto no va a parar. O sea, ahora mismo España no puede pagar esas cantidades, pero tenemos unos contratos que nos obligan a no poder rechazar ese armamento que firmamos en su día. La situación, si se admitiera lo que está pasando, supondría la quiebra del Ministerio de Defensa y posiblemente arrastraría al de Industria, que ahora explicaremos cómo le está ayudando. Sin embargo, las soluciones que oímos, las soluciones al problema general de España, no son, como decían los compañeros, vamos a renunciar a este gasto militar o vamos a hablar sobre él, vamos a discutirlo, cómo podemos quitárnoslo. No. O sea, la solución, que ya todos sabemos cuál es, ha sido recortar en sanidad y en educación. O sea, los mismos que no se pusieron al día cuando tuvimos dinero. Una doble ofensa. O sea, cuando había dinero no se puso nada en ello y ahora se les echa la culpa de la situación en la que está España y de la deuda que tiene. La situación ha sido totalmente de trampa. Los préstamos a interés cero eran en realidad los primeros pagos de estas armas, ¿vale? O sea, en aquel momento no se quería hacer constar como que se empezaba a pagar ese armamento y se disfrazó dentro del Ministerio de Industria como que le pagaba dinero, le prestaba dinero, créditos y más a la industria militar. En realidad ese fue el empezar a pagar ese armamento. La idea que tenían, la idea que el gran genio morenés planteó era que cuando llegara la hora de que nos dieran las armas, se le empezaría a pagar de verdad y las industrias podrían empezar a devolver el dinero a industria. El Ministerio de Industria lo había prestado a interés cero. ¿Vale? Ahora lo que está pasando es que ni una cosa ni otra. O sea, no hay dinero para pagar las armas con cargo a defensa, ni las industrias devuelven nada porque dicen, oye, a mí esta que no me pagues, yo no devuelvo un duro a industria. Con lo cual, tenemos ahora a dos ministerios bloqueados con un presupuesto, uno irrealizable y otro bloqueado. Nos dijeron que podíamos necesitar unos 60.000 millones, pues 31.000 a día de hoy y subiendo es lo que debemos en defensa. Y esa cantidad también vamos a ver. Equivale prácticamente a los recortes que se aplican en el presupuesto de 2013 con respecto al de 2012. Es decir, tenemos una deuda militar que prácticamente equivale a los recortes que se aplican en el conjunto de los presupuestos del año que viene. O sea, para que os hagáis una idea del calibre de esa deuda y de los problemas que va a generar. Bien, esta deuda puede calificarse, o sea, cumple todos los requisitos para ser calificada como odiosa. Ha sido pactada a espaldas de la ciudadanía. Sobre todo la han escondido.
no han atendido al interés general, no reporta nada a los españoles, ¿vale? Y ha sido introducida en los presupuestos españoles en partidas que la ocultan. O sea, son todos los requisitos para ser calificada como una deuda odiosa. El negarnos a pagar este material, aunque tiene penalizaciones, sería lo más sensato, pero una posible vía de estudio es dentro de las campañas de autoridad ciudadana de la deuda para su análisis y su repudio, porque no aporta nada a la ciudadanía y es totalmente para beneficio de la lucha militar. Por último, antes de hacer un resumen, yo quería hacer quería mencionar una última mentira, pero me habéis dejado sin datos. Yo pensé que ibais a mencionar los gastos en materia de antidisturbios que habían crecido este año. Entonces no me he traído las cifras, tengo un discurso sobre ellos, pero no tengo las cifras. 1.700%. Sí, de 700.000 el año pasado, 3 millones. Wow. Ha aumentado 1.700. Lo han dicho, yo lo he oído hoy, ese dato. Un 700%. ¿De cuánto, perdona? 700.000 euros a 3 millones y pico. Y la idea es en los próximos 5 años llegar, me parece que era a 15. Bien, como yo quería dar un enfoque económico de esta cifra. Vosotros sabréis que la corriente económica que nos mueve hoy día es el liberalismo. El neoliberalismo, como estamos en la fase 2 del liberalismo, es neoliberalismo, defiende el libre mercado y sobre todo el pequeño Estado, la pequeña intervención del Estado. La teoría es que hay que regular cuanto menos mejor, hay que dejar a los mercados que pongan precios, porque ellos hablan de precios a las cosas. Los estados no deben invertir, no deben poner dinero en asuntos sociales como sanidad y educación y dejar que sea la iniciativa privada la que los mueva, la que se apropie de ellos, y que eso genera unas mejoras, bla bla bla, y que al final vamos a ser más felices. El tema es que este mensaje del pequeño Estado es el mensaje liberal, pero la práctica nunca ha sido esa. O sea, efectivamente ellos quieren el pequeño Estado, las pocas reglas para los grandes conglomerados empresariales, para la banca, para las finanzas. Ahí cuanto menos reglas y cuanto más desregulación, mejor. Pero para los de abajo hay una paradoja, y es que cuanto más liberalizan por arriba y menos asistencia social tenemos nosotros, más nos rebelamos. Y es una regla, es el ILO. Cuando implantamos la disciplina de mercado, surgen complicaciones. La gente se rebela, se desencadenan resistencias, es inevitable. Y al final aumenta la inestabilidad social y la agitación civil. Para enmarcar esto en unos datos, el neoliberalismo se empezó a implantar, o mejor dicho, empezó a cobrar fuerza en los años 80 con Thatcher y con Reagan. Desde los años 80 hasta ahora, en Francia, Italia y Bélgica, la población reclusa ha aumentado un 50%. En Gran Bretaña, Suecia, Portugal y Grecia, la población reclusa se ha doblado. En España y en Holanda se ha cuadruplicado. Cuando reducimos gastos sociales, aumenta la presión para controlar a la gente de otras maneras. Pero eso es la población reclusa cuando llegamos a las instancias judiciales.
Pero hoy día ya hasta eso les parece demasiado poco, porque para que metan a una persona en la cárcel tiene que intervenir un juez, y un juez a veces no es tan manipulable como se quiere. Hoy día están tendiendo hacia bajar el control social más abajo, al nivel policial, que no requiere de intervención judicial. Y están aplicando los ataques a nivel más bajo. No hay datos generales de cuánto de las noches en prisión, no hay datos en todos los países. Pero como ejemplo, en Francia, en estos mismos años que decía, la gente que ha pasado una noche en comisaría se ha triplicado en este periodo. Bien, la compra de material antidisturbios, el endurecimiento del Código Penal, la sobrepoblación en los centros de internamiento de extranjeros, todo eso debe ser considerado dentro de esta lógica de regulación en la que ganan los de arriba y nos rebelamos los de abajo. O sea que no es raro que hayan subido los gastos en material antidisturbios. Y bueno, a modo de resumen, pues bueno, quería hablar un poco, parece con todo esto que cuento, que la economía es diabólica o que estamos regidos por psicópatas, no sé. Sí. Parece que hay simplemente una enfermedad mental, ¿no?, en los que nos gobiernan. Yo quería darle un enfoque más mundano. ¿En qué parámetros se mueve la economía? Bien, todos habéis oído hablar del PIB, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es la suma de todos los productos y servicios convertidos en dinero que alguien mueve durante un periodo de tiempo. Normalmente es un país en un año, ¿vale? El Producto Interior Bruto es la medida por excelencia en el mundo económico que conocemos para medir la salud de una economía. Entonces, si el PIB crece, todo va bien. Es más, ya en segundo nivel, esas cosas ya tienen repercusiones más mundanas, más de nivel de calle. Se dice, por ejemplo, que para que haya más trabajo, el PIB debe crecer de un año para otro entre un 3 y un 5%. O sea que tiene repercusión supuestamente en nuestras vidas. Bien, ¿qué es el PIB? Con la definición que he dado, una suma de productos y servicios. Solo una suma. En ningún lugar interviene una resta. En ningún lugar interviene qué está sumando. Para que os hagáis una idea, el hundimiento del Prestige sumó una barbaridad al PIB. Hicieron falta empresas descontaminadoras, buques en movimiento, inversiones públicas a mogollón. Todo eso incrementó el PIB. Un accidente de tráfico que suframos nosotros al salir de aquí incrementa el PIB. Es unos costes de seguro, un posible coche que se da de baja y un coche que se da de alta, unos seguros médicos. Entonces, claro, llegamos al punto clave. El miedo, la inseguridad, incrementa el PIB. Requiere que yo me arme, requiere que contrate empresas de seguridad, requiere que compre armas, requiere que compre armamento, y eso incrementa el PIB. O sea, eso es positivo. Y el colmo es el caso paradigmático que es una guerra dispara el PIB hace que el PIB crezca enormemente. O sea, tengo que desplazar, por supuesto, una guerra en un país extranjero. Supone que yo mueva a mis tropas hasta allí, que les dé soporte, que envíe catering, que compre armas nuevas y que participemos en el pastel de la reconstrucción del país que hemos ido a destruir. Por esto lo que quiero decir es que la variable que estamos usando como gran variable para medir cómo va nuestra economía
es una variable en la que todo tipo de destrucción le viene bien, o sea, la hace crecer. Esta variable está reflejando qué modelo sigue la economía que vivimos nosotros, qué patrón de medición y de salud sigue la economía que vivimos nosotros, que es la economía capitalista. ¿Quiere decir con esto que la economía, así dicha en general, es una cosa maligna, es de psicópatas? No. Lo que quiere decir esto es que esta economía, con los patrones en los que se está moviendo, es una economía en la que no interviene para nada la calidad de vida, la salud, los servicios públicos, nada está tenido en cuenta ahí y nada les importa. Entonces estamos en una economía orientada a la acumulación de capital en pocas manos, y el PIB es una medida del grado en que hemos mercantilizado nuestras vidas. Ahora mismo tenemos en economía a De Guindos, que era un antiguo dirigente de Lehman Brothers, y en defensa a un antiguo empresario de la industria militar. ¿Vale? O sea, eso nos tiene que hacer ver qué es lo que mueve los hilos. Entonces, yo, dentro de vuestra propuesta final de entender, de comprender los gastos militares y luchar contra ellos, yo quiero ampliar el marco de visión. O sea, ahora mismo tenemos una sociedad construida para el provecho de unos pocos y bajo unos parámetros en los que nada positivo para las personas cuentan. Entonces, la lucha por reducir los gastos militares es la misma lucha que mueve a los que están defendiendo la sanidad pública, la educación pública, o cualquier tipo de las luchas que tenemos ahora mismo, la lucha de los cuidados, cualquiera de las luchas que tenemos ahora abiertas en los grupos amigos. Y yo animo a que lo comprendamos de esa manera, a que nos apoyemos y a que identifiquemos el enemigo, el enemigo que se está aprovechando, y pues eso, que vayamos todos a una contra ellos. Hablar de las oficinas de desobediencia, ¿alguien no? ¿O alguien sí? No sé cómo preguntar. ¿Habéis oído hablar de ellas todos? Entonces, que están desde principios de año, o sea que es nuevito, y digamos que la novedad que se está trabajando en este campo, en el campo de lo que queríamos hablar es el tema de la insumisión fiscal, evidentemente. Quiero decirte cómo, si no estamos de acuerdo con esos presupuestos que nos han informado súper bien hoy, ¿no? Los compas, si no estamos de acuerdo con eso, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer ya? Independientemente de que un poco también el objetivo que queríamos, no sé si lo habéis hablado al principio, Emilio, un poco el objetivo también de esta charla era dejar un espacio al final de intercambio, de charlas, pues porque la idea es sacar de aquí propuestas, ¿no? Propuestas, campañas, cómo podemos difundir todo esto que habéis hablado, ¿no? Que no se conoce, el tema de los gastos militares, el tema de la parte de la deuda, el gasto militar, me parece muy fuerte. Entonces la idea es sacar propuestas, ¿no? Entonces simplemente era comentaros lo hacemos un poco de pasada, lo hacemos de forma sintética. Va a haber el domingo 25 unas jornadas donde vamos a participar también, y ahí también vamos a hablar del tema de la presión fiscal. El domingo 25 de noviembre hay unas jornadas en La Traba todo el día, y nosotros estaremos después de la hora de comer también informando sobre esto, por si alguien quiere tener más información. ¿Dónde está La Traba?
Es en Legazpi, sí, en Batalla del Chite número 17. Entonces, en un principio el tema está en qué es lo que entonces podemos hacer ya, en el caso de que uno no quiera o no esté de acuerdo en esos presupuestos, ¿no? Y eso se hace con el dinero de uno. Entonces la cosa es empezar un poco a tener más conciencia de autogestión de los impuestos, que es cómo podemos hacer para decir, bueno, estos impuestos que no dan a algo público realmente, le ayuda a lo público, yo no lo pago. Y lo interesante es que cuando uno decide que no quiere pagar esa partida de impuestos porque no va a ayuda pública ni nada de utilidad pública, eso yo que lo tengo que dar, lo voy a dar a otras actividades que creo que son de utilidad pública, ¿no? Entonces, la propuesta de hacer insumisión fiscal, objeción fiscal, además de ser una propuesta coherente con la gente que pensamos que no estamos de acuerdo con este tipo de gastos de nuestros impuestos, además de ser algo coherente a nivel personal, también nos puede servir para autofinanciar proyectos que realmente sean de utilidad pública, pues como nos decía Fran. O sea, si de verdad nosotros creemos en que hay gastos militares que deberían de estar para gastos sociales, pues vamos a hacerlo en la medida que podamos. O sea, si podemos hacerlo, pues hagámoslo. Entonces, nosotros estamos ahora en una etapa de formación. Queremos formar a mucha gente en lo básico sobre esto de la objeción fiscal para que podamos informar en todos los colectivos, en todas las asambleas y podamos hacer una campaña fuerte de objeción fiscal, no solamente al gasto militar, sino también al gasto de la deuda. También puede ser monarquía, senado, iglesia. Objeción fiscal para la campaña de declaración de la renta del año que viene, ¿no? Entonces, a ver si podemos, yo qué sé, hacer un poco más de ruido, ¿no? Entonces, hasta ahora, yo no sé si aquí alguno de vosotros habéis hecho alguna vez objeción fiscal, me imagino que sí, vosotros sí, ¿no? Que sí la hacéis y que... ¿Y alguien más? Entonces, la Oficina de Desobediencia Económica se apoya, digamos, en una herramienta que ya han utilizado los amigos antimilitaristas hace mucho tiempo, desde finales de los 80, ¿no? Por lo menos. Es una herramienta que se lleva utilizando muchos años, que es por objeción de conciencia, por objeción tal, no pagas lo que va a los gastos militares porque evidentemente no estás de acuerdo con eso. Es una herramienta que... ¿Te refieres a la parte que se pone claramente los impuestos y cuando pagas los impuestos? Sí. Estoy hablando de la declaración de la renta. Sí, eso se hacía, sí, vale. Sí, ¿Vale? Estamos hablando de que la declaración de la renta... Sí, lo pone, hay un apartado que lo pone. ¿Un apartado de qué? De que no vaya a la iglesia... Claro, a eso me refiero, que si te estás refiriendo a eso... No, eso no es objeción fiscal. Vale, a eso me refiero. Eso es que tú no quieres que vaya a la iglesia y entonces va a, por lo menos, pues va a otras organizaciones y pero tal, no militar, ¿no? que bueno, que esas organizaciones además las eligen ellos, ¿no? Pueden estar bien. Yo conozco a alguno de Vallecas que me ha dicho, oye, a nosotros nos llega de eso que la gente no paga a la iglesia, o sea que bueno, algo hace, pero eso no es objeción fiscal. Vale. Para hacer objeción fiscal uno tiene que declararse insumiso, objetor, tiene que, en la declaración de la renta lo tiene que poner el recibo de la asociación a donde hace el ingreso de lo que no paga Hacienda por ese concepto, quiero decirte que es... Entonces, lo que estaba diciendo un poco antes es que simplemente lo que estamos utilizando es la herramienta que se utiliza hasta ahora de objeción fiscal, pero además, nosotros ¿qué es lo que hacemos nuevo desde la Oficina de Desobediencia Económica? Además de objetar al gasto militar, lo que le estamos diciendo a la gente es que objete al pago de la deuda. Entonces, si el pago de la deuda es odiosa, si no se hace auditoría de la deuda, nos negamos a pagar eso. Nos negamos a pagar una deuda que no la hemos contraído nosotros, por lo menos hasta que no se haga auditoría, se vea realmente qué es, etcétera, etcétera. Entonces, además de que se hagan grandes campañas para pedir el no pago de la deuda a nivel europeo, ojalá, y todo eso, que ahí estamos haciendo algunas cosas, ¿no? Como la plataforma de autoridad de la deuda, etcétera, etcétera. Para el año que viene, en la declaración de la renta, uno ya va a poder ejercer esa opción. Entonces, la cosa es que con el tema de los presupuestos que investigan los compañeros, se tiene más o menos los gastos que hay por partidas. Entonces,
lo que hay deuda pública, la amortización de la deuda, los intereses, el Ministerio de Defensa, Policía, Monarquía, Senado, prisiones, Iglesia. Entonces, contando todo lo que nos gastamos, este es el presupuesto de 2012. Entonces, con los datos que nos habéis dado, pues imagino que ya podremos tener datos más concretos para el 2013. Pero, si hasta ahora creo que los antimilitaristas podían objetar con un 10%, un 12%, podía ser, ¿no?, que era en gasto militar, nosotros lo que estamos diciendo es que se objete hasta un 25%. Porque la deuda es lo que se lleva más. O sea, si estamos viendo que ya es una barbaridad el gasto, la deuda de gasto militar, que es el 31%, si hablamos de la deuda, pues ya no podemos tal. Entonces, creemos que es muy importante no solamente hacer objeción a los gastos militares, sino que es muy importante empezar a darle difusión a esta manera también de hacer objeción a la deuda. Evidentemente luego ya, pues si a la policía, monarquía, senado, si vemos que hay otros conceptos, otras partidas que no son de utilidad pública realmente, los incluimos también, ¿no? Entonces, simplemente es lo importante sería que a todas las personas que conozcáis, que normalmente hagan la declaración de la renta, le digáis que para la campaña del año que viene no acepten el borrador, para nada se acepte el borrador que envían a Hacienda, porque todo el mundo le da acepta el borrador porque es más cómodo, y que lo haga manualmente. O sea, que aunque lo rellene por ordenador el programa padre, pero que luego lo imprima, porque evidentemente tenemos que hacer algunas cositas en la declaración para poner lo que uno quiere objetar. Entonces, es una cosa muy sencilla, hacéis la declaración de la renta como normalmente la hagáis, eso en Hacienda os lo explican y os lo hacen y todo el rollo, pero luego vosotros añadís algo más. Entonces, el año que pasado era la página, por ejemplo, 14, creo. Sí, era la página 14. En la página 14, este año igual cambia, no es lo mismo, pero lo haremos difusión igual. Hay unas casillas que iba de las 745 o algo así a las 751, que normalmente no se utiliza para nada. Entonces lo que hay que hacer es coger una de esas casillas, la que más te guste, porque como no se utiliza ninguna, y tú pones lo que vas a objetar. Entonces tú dices, bueno, pues si a mí me toca pagar 800 euros, pues voy a objetar 200 euros, o voy a objetar lo que sea. O tú también puedes decidir objetar del total que uno paga a Hacienda anualmente. Quiero decirte, normalmente la declaración de la renta lo que nos sale es, si a ti te han estado quitando de la nómina el 9% o lo que sea de IRPF, en la declaración de la renta te dicen, bueno, es que has pagado poquito, te falta pagar no sé cuánto, ¿no? Entonces mucha gente lo que hace es que eso que tiene que pagar objeta un tanto por ciento, ¿vale? Pero otras personas objetan del total. Si yo he pagado 4.000 euros este año, Hacienda objeto 1.000 euros, porque no quiero que vayan a gasto militar, o deuda. Entonces, el tema está en que cuando tú lo haces en el programa padre, si tú lo haces en el ordenador, tú aquí pones pues 200 euros, por ejemplo, que quieres objetar, ¿no? En el caso de antimilitaristas, creo que ellos estaban objetando 500 y pico, no, 666 creo que fue este año, que tocábamos por persona de gasto militar solo, ¿eh? Entonces, lo pones en la casilla correspondiente y el programa padre todo te lo calcula, te lo hace como un gasto no sé qué y te calcula que debes menos a Hacienda de lo que tienes que pagar. Pero ya es un poco como es la cosa, ¿no? En el caso de devolver pasa exactamente igual. O sea, nosotros podemos hacer objeción fiscal tanto si es a devolver como si es a pagar. Porque si tú te dicen que te tienen que devolver, yo qué sé, 300 euros y tú objetas 200, te tienen que dar 200 euros más, ¿vale? Que tú lo has pagado y que ellos no lo han tenido en cuenta. Entonces, al poner aquí el programa para te lo calcula y te tiene que salir lo que Hacienda te decía que tú tenías que pagar, te tiene que salir cuando tú pones esa cantidad, te tiene que salir de menos a pagar o de más a devolver. Cuando vosotros hacéis esto en el ordenador, por ejemplo, y luego lo imprimís, cogéis la casilla donde habéis puesto los 200 euros a objetar, tenéis que tapar con tipes lo que pone, el concepto que sea, y ponéis encima del tipes por objeción fiscal. O sea, cuando uno hace objeción fiscal y es público, y uno lo pone en su declaración de la renta. Lo pone
lo mete en el sobrecito ese guays, mete su carta de objetor, yo objeto, mire usted, esto no por objeto de conciencia, pero sé cuantito, yo he hecho objeción, y el recibo de la asociación, el colectivo o el proyecto donde tú hayas desviado ese dinero. Entonces lo importante es entender que cuando hacemos objeción fiscal no es que nos negamos a pagar y nos quedamos con el dinerito, porque eso no es objeción fiscal, y lo que tú haces es que ese dinero tú lo quieres invertir en algo que sea realmente de utilidad pública. Entonces eso sería a lo que os estamos invitando a que informéis vuestros vecinos o asambleas o lo que sea, el que ya, desde ya podemos hacer algo para no pagar la deuda y para no pagar los gastos militares o iglesia, senado, monarquía o lo que sea. ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos conversado con los antimilitaristas, que son los que tienen más experiencia en esto, es que normalmente no habla Hacienda de esto. Entonces, o es porque no les da tiempo a revisarlas todas, o es porque no les interesa que esto se vea. O sea, que se vea que hay gente que hace objeción fiscal. Esto está un poco basado en la objeción de conciencia de cuando tú no quieres hacer la mili o no quieres apoyar al ejército y tal, que hay algo recogido en la Constitución, pero evidentemente esto es desobediencia, es un pequeñito gesto de desobediencia civil, y por eso le llamamos insumisión fiscal, porque va en contra de una norma. O sea, Hacienda te obliga a pagar eso. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que este año nos ha pasado que una chica dice, oye tía, que Hacienda me dice que es que esto está mal. Digo, pues nada, chica, pues dile que sí, te perdono por el error y lo pagas. O sea, la cosa es que uno, cuando hace esto, va a arriesgar lo que quiera. Entonces no tenemos por qué arriesgar nada en el caso de que Hacienda toque, que revise tu declaración y te diga, uy, hay un error, oiga, pues ahora sí, perdón, se lo vuelves a pagar y punto. ¿Vale? Solamente en algunos casos nos contaban que hay gente que hace objeción fiscal y que cuando Hacienda le dice, usted hay un error, le dice, no, perdona, eso es un error, es objeción fiscal, eso es cuánto, tal. Y entonces se supone que eso vas a juicio, ¿vale? Entonces normalmente eso se hace si montamos una estrategia de ese tipo, o si tienes colectivos detrás, o alguna persona que pueda hacerlo. Entonces lo que nos contaba a principios de año Arcadio Oliveri en el primer encuentro que se hizo de desobediencia económica, por eso traigo el cartelito, se ha hecho un primer encuentro de desobediencia económica en Zaragoza en abril de este año, el segundo encuentro creo que va a ser en febrero, no sé si en Euskadi. Lo que nos contaba él es que hay un profesor de la universidad o algún amigo de él que hizo objeción fiscal y le dijeron, está erróneo esto. Y él dijo, no, yo he hecho objeción fiscal porque yo no quiero pagar esto, no me parece, Fue al juicio y lo perdió. Pero no tuvo que pagar las costas. O sea, no tuvo que pagar, perdón, los recargos. O sea, cuando tú no pagas, pues Hacienda te va metiendo recargos. Entonces, él, lo que no pagó Hacienda, lo tuvo que pagar, pero no tuvo que pagar los recargos porque se demostraba que él no es que no quisiera pagar Hacienda, porque estaba invirtiendo el dinero en las asociaciones y tal, no se lo estaba quedando, ¿vale? Por eso, a nivel de verdad, de alguien que quiera hacer objeción fiscal, hay que evidentemente hacerlo bien, y es que tú lo inviertes en un proyecto que de verdad es utilidad pública, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Iba a decir algo así como importante de este tema. El tema de que la idea es hacer pedagogía sobre todo con esto, o sea, el tema de que la gente empiece a entender que creo que estamos en nuestro derecho de hacer autogestión fiscal. O sea, podemos hacer campañas para no pagar la deuda a nivel internacional y todo eso, pero eso no sabemos los años que nos va a costar o no, sí. Entonces la cosa es que esto es una opción que podemos hacer. La cosa es que la gente haga objeción fiscal en la medida que pueda. Quiero decir que porque claro, para hacer objeción fiscal a la hora de hacer la declaración de la renta tú tienes que tener dinero líquido antes de que Hacienda te lo devuelva. Tienes que tener el dinero que tú objetes, tus 200 euros, tus 1000 euros o lo que es 75 euros, lo que sea, para invertir, para ingresarlos en ese colectivo, para luego ese recibo meterlo junto con la declaración de la renta y luego será cuando te lo devuelvan. ¿Vale? Entonces hay que entender también que uno tiene que poder hacerlo. Hay gente que, lo bueno es que la gente sepa que eso se puede hacer tanto si es a devolver como si es a pagar.
y que también uno, si tiene poco dinero líquido, pues que lo haga por lo menos de forma, ¿cómo se dice? Testimonial. Entonces diga, pues yo voy a objetar 25 euros. Entonces tú objetas tus 25 euros, que se lo das a la asociación del barrio, de la cooperativa que se esté montando o el proyecto que tú creas de la utilidad pública y te haces objetor. Entonces, un poco esa es lo que queríamos comentaros, así con este tema, ¿no? Como una propuesta que nos gustaría que nos ayudáis a difundir esto, que quien le apetezca enteraros un poco más, estamos todos los martes también ahí en La Traba, en Batalla de Belchite, para formar a toda la gente que quiera informar a sus vecinos o colectivos, lo que sea, para ver cómo podemos hacer mucha gente objeción fiscal. Entonces, si somos muchos, pues entonces la estrategia cambiará. Imagino que empezaremos a hacer ya pues, otro tipo de cosas, ¿no? Dentro de la oficina también estamos tratando de ver otros temas de insolvencia y tal, pero yo creo que ahora, en la charla que nos compete, creemos que es importante, sabiendo además el 30% de deuda que es en gasto militar, creemos que es bastante bueno el poder decir a la gente que además del gasto militar ofrecemos al pago de la deuda. Y una cosa curiosa que me he acordado escuchando cuando estuvimos en el encuentro, que el Arcadio Oliveri estaba comentando que por qué, en base a qué siempre se mantiene o se aumenta los gastos militares. Quiero decirte, o sea, cambia de gobierno y el otro lleva... Entonces, fue algo curioso porque yo no lo había pensado nunca, pero dice que la primera razón de que el gasto militar se mantenga o aumente es la inercia. Quiero decirte, llega el ese de turno, ¿no? El ministro de turno, y coge lo que se ha gastado el año que pasado y dice, hombre, no lo podemos gastar menos. Entonces, quiero decirte, pero me pareció curioso que hay muchas cosas que son por pura inercia, ¿no? O sea, que evidentemente lo que menos se piensa en lo que habéis dicho. Quiero decirte, ay, es que nos tenemos que defender muchos, ¿no? O sea, o a quién tenemos que atacar, porque se supone que tú te gastarías en armas según tú tengas que atacar o según tú tengas que defenderte, pero parece ser que eso es lo que menos, vamos, que eso no... Entonces, el primer criterio, o sea, la primera razón por la que se mantienen los gastos militares es pura inercia, coge el que le toca ahora al ministro, llega, coge, ¿qué nos hemos gastado el año pasado? ¡Pum! Punto, o sea... Y otra de las cosas, evidentemente, pues es que hay que modernizarse y tenerla más grande que el de al lado, ¿no? Entonces, y luego, claro, los intereses, el tercer, pues serán los intereses de la empresa, el complejo industrial militar, ¿no? Entonces, pues nada más, solo era comentaros eso, que hay esta opción de objetar.